a estar hablando acerca de las epístolas universales, la última parte que ya tenemos en nuestras Biblias, y el libro de Apocalipsis. A las 8 epístolas que tenemos en nuestras Biblias, como bien les pongo ahí en la diapositiva: Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas se le conoce como epístolas universales. Y le pongo entre paréntesis ahí católica, porque la palabra católica lo que quiere decir literalmente es universal. Por si acaso ustedes un día están leyendo un comentario, no, porque las epístolas católicas, usted sepa que lo que están hablando es de las epístolas universales. Es por eso que cuando nosotros nos vamos a referir a la Iglesia Católica, no decimos la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es toda la Iglesia es universal. Ya cuando nos vamos a referir de esa iglesia que nosotros llamamos católica, decimos Iglesia Católica Romana, porque el romana es lo que la va a identificar como esa otra iglesia. Porque la palabra católico lo que quiere decir es eso, es el sentido universal. Por eso se le llaman epístolas universales o epístolas católicas, ya que su mensaje está dirigido a la iglesia en general y no a una comunidad o persona en particular, como en el caso de las cartas de Pablo, que ya vimos. Pablo le escribe a los Corintios, Pablo le escribe a los Efesios, Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le escribe a los Tesalonicenses. En este caso, las epístolas están escritas para toda la iglesia. Desde el principio sabemos que ya todas las cartas de Pablo es para toda la iglesia también, ya son epístolas. También presentan especial interés en temas prácticos, como es el liderazgo, el trabajo, la justicia, las buenas relaciones y la comunicación. Son temas centrales en las epístolas. Las epístolas universales nos ponen al tanto de la situación que enfrentaban los cristianos en el Imperio Romano, el gran reto de seguir y servir al Señor Jesucristo en medio de un ambiente hostil, no solo por la dura persecución que enfrentaba la iglesia, sino también por la proliferación, y quiero decirle que peor que la persecución para la iglesia fue la proliferación del pensamiento herético, la herejía, motivo por la expansión del pensamiento helenista y su filosofía. Voy a hacer un punto aquí antes de pasar a la otra diapositiva, para que ustedes conozcan un eje de gravedad. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, usted verá que el gran problema que enfrentó el pueblo de Israel fue la idolatría. Por causa de la idolatría, Israel sufrió guerra. Por causa de la idolatría, Israel sufrió juicio. Por causa de la idolatría, Israel sufrió persecución. Por causa de la idolatría, Israel sufrió el exilio. Bueno, si el gran problema del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios era la idolatría, el gran problema que la iglesia va a enfrentar es la herejía. Y ambas, idolatría y herejía, se van a presentar en los dos testamentos como una forma de apostasía. En el caso del Antiguo Testamento, la idolatría llevaba a ser un apóstata porque negabas al Señor tu Dios para ir detrás de un ídolo. En el caso del Nuevo Testamento, los cristianos que caían en la herejía caían en apostasía porque dejaban la doctrina de Cristo para ir corriendo detrás de una filosofía humana y sustituir la doctrina de Cristo por una filosofía humana. Por eso es que es tan esencial el mensaje de todas estas epístolas. Vamos a comenzar con la más grande de ellas, la epístola a los Hebreos. Lo primero que tenemos que decir es que es desconocida la identidad del autor. La epístola comienza sin dar un saludo de presentación como lo hacen las demás, con excepción de Primera de Juan, que comienza parecido.
pero que sí hace referencia a Juan. Juan también omite el saludo. En un principio, a finales del siglo II, se le atribuyó a Pablo en la iglesia de Alejandría. Entre los que aceptaban la autoría de Pablo estaba Clemente de Alejandría y Orígenes. Sin embargo, al analizar el texto de la epístola y compararlo con las epístolas de Pablo, vamos a encontrar, y aquí está la base de quienes se oponen a esta teoría de que Pablo sea el autor de la epístola, pues argumentan que el vocabulario y el estilo de la epístola es distinto al usado por el apóstol en todas sus cartas. Así que se descarta la posibilidad de que sea Pablo el autor. Martín Lutero en el siglo XVI afirmaba que el autor de la epístola era Apolos, un célebre cristiano también del primer siglo, y que Pablo hace referencia porque era una persona muy docta, un judío de gran conocimiento, y por la profundidad que tiene la epístola a los hebreos y el mensaje, Martín Lutero decía que el posible autor de esta epístola podía ser Apolos. Al observar los argumentos del autor contra la apostasía, su defensa del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, aquí tenemos el centro de la epístola. La base de la epístola de los hebreos a los hebreos es demostrar el sumo sacerdocio de Jesucristo. Y la demostración de que la antigua alianza había sido superada nos lleva a pensar que esta epístola va dirigida a una comunidad de judíos cristianos y que también puede estar dirigida a un grupo de sacerdotes judíos convertidos al cristianismo, del cual Hechos 6:7 hace mención de que algunos sacerdotes, o muchos sacerdotes, se habían convertido, de los cuales es probable que algunos de ellos habrían sido hasta esenios. Los esenios, se habla poco de ellos en el Nuevo Testamento, pero sabemos que era una secta judía de tendencia apocalíptica, vivían en monasterios cerca de la zona del Mar Muerto, en la región del Mar Muerto, y a ellos le debemos el gran descubrimiento de Qumran, porque fueron los esenios los que escondieron todos esos rollos en jarra en las cuevas de Qumran, que ahora en el siglo pasado se descubrieron. Respecto al género literario de la epístola, tomando en cuenta el tema principal, el cual es el sacerdocio de Cristo, esta epístola se considera un tratado teológico. El propósito del autor radica en impedir la apostasía de sus destinatarios, los cuales se hallan en un peligro real de caer en ella. Recuerde que es la gran lucha que la iglesia enfrenta, todas esas corrientes que se comienzan ya a ver y comienzan a penetrar en el seno de la iglesia. Por lo que esta obra se califica como una palabra de expresión, Hebreos 13:22. Es también designada como un sermón sinagogal, como se expresa en Hechos 13:15. Por lo que muchos ven a Hebreos como un sermón escrito a lo que su autor le ha dado un final epistolar, que es con lo que termina Hebreos en el capítulo 13, versículos 22 al 25. ¿Cuáles son las tesis o la principal tesis que presenta el autor? Bueno, la primera tesis que el autor presenta es que Jesucristo, el Hijo fiel, es superior a Moisés. Ya con esto ustedes van a ver la relación o el vínculo de Hebreo con Mateo, con el Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan ustedes ayer cuando hablábamos de Mateo? Que Mateo presenta
a Jesucristo como el nuevo Moisés, el nuevo Israel, la nueva revelación, vemos ahora que Hebreos complementa ese mensaje del Evangelio de Mateo y presenta a Jesucristo superior a Moisés. Ahora, la única vez, el único momento que se le llama a Jesús apóstol aparece en Hebreos. En Hebreos 3:1, un elemento interesante es la forma que se le llama a Jesús apóstol y sumo sacerdote. Única vez en todo el Nuevo Testamento que se le llama apóstol a Jesús. ¿Por qué a Jesús se le llama apóstol? Es sencillo, amados hermanos y hermanas. La palabra apóstol se traduce del griego apóstolos, que literalmente significa enviado. Un apóstol es un enviado. Y Jesucristo fue el enviado del Padre para traernos salvación. Por eso es que el autor a los Hebreos lo que está diciendo ahí, si lo vamos a traducir literalmente, podría decir Jesucristo enviado del Padre y sumo sacerdote. Pero se utiliza literalmente la palabra griega apóstolos, que es enviado. Debemos tener presente que el vocablo griego apóstolos se usa con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Quiero decirle que también en el Antiguo Testamento. Y usted dirá, pero es un disparate. Bueno, en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. No va a aparecer la palabra apóstol, pero sí va a aparecer el vocablo hebreo chaluja, que cuando la Septuaginta en el año 250 antes de Cristo se traduce la Biblia hebrea al griego, el vocablo hebreo chaluja se traduce por el vocablo apóstolos, porque significan lo mismo. Y el Nuevo Testamento, el vocablo griego apóstol se usa con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Así se le llamó a muchos líderes de la iglesia que fueron enviados a una misión. Ahora quiero decirle que hay una diferencia entre el uso general de apóstol en el Nuevo Testamento y los apóstoles que fueron llamados por Jesús, a quienes en el Nuevo Testamento se les llama también el grupo de los 12. Aquellos apóstoles que conocieron a Jesús y a quienes el Señor les encargó la guía de la iglesia, los cuales serían los testigos presenciales que enseñarían las doctrinas de la iglesia. Esos apóstoles terminaron con Pablo. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 15, 8 y 9, se dice a sí mismo que fue el último de los apóstoles. Y usted me dirá, pero ¿cómo va a ser Pablo el último si a Bernabé le dijeron apóstol, hasta una mujer Junias era apóstol? Porque hay una diferencia entre el término apóstol con que se le llama a un enviado y los apóstoles que tenían autoridad dentro de la iglesia para establecer. Por eso es como en la clase anterior, cuando iban a un problema de un concilio, ¿a dónde iban? A Jerusalén, a ver a quiénes, a los apóstoles Pedro, Jacobo, los apóstoles que habían sido testigos presenciales, y ellos eran los que podían decidir si se aceptaba o si no. Y lo que ellos dijeran era ley dentro de la iglesia. Ahora, esos apóstoles terminan con Pablo, que es el último de los apóstoles. Pablo defiende su apostolado cuando dice que, si bien es cierto, porque uno de los requisitos para ser considerado un apóstol con esa autoridad era haber sido testigo presencial del Señor. Y en Corinto, la iglesia conflictiva, le dicen a Pablo: tú no viste a Jesucristo, tú no eres apóstol. Pablo le dice: él se me apareció a mí, haciendo referencia a cuando Jesús sorprende a Pablo en el camino a Damasco y se le aparece. Es verdad que yo no estuve en su ministerio, pero yo sí lo vi, porque él se me apareció a mí y me dijo cosas que ustedes no saben, cosas bien profundas. Y después, más adelante, Pablo dice: conozco a un hombre
no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, que fue arrebatado y vio al Señor y vio cosas. Es decir, Pablo hace defensa de su apostolado basado en estos principios de que, si bien es cierto, él no estuvo con los 12, pero él sí vio al Señor. Después encontramos que a muchos hombres y hasta mujeres se les llamó apóstoles, pero solamente en el sentido de enviados por la iglesia a predicar. Estos otros no tenían la autoridad de los primeros apóstoles del grupo de los 12, los cuales Pablo formó parte. También es bueno que sepamos que a finales del siglo I terminó la era apostólica, y ya en el siglo II, en el desarrollo de la iglesia, a los líderes que dirigen la iglesia ya no se les conoce como apóstoles, sino que se utiliza el término episcopos. Ya no es apóstolos, sino episcopos, que se traduce como obispo, y también presbítero, que se traduce por anciano. En toda la historia de la iglesia, cuando usted estudia la historia de la iglesia, a partir del siglo II, que es cuando comienza a funcionar lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, fueron los líderes que sucedieron a los apóstoles. Estos eran obispos que dirigían las iglesias, los episcopos. Es cierto que en el primer siglo hay un grupo, en el segundo siglo principio, el primer grupo de padres de la iglesia lo conocemos con el nombre de padres apostólicos, pero no se les llama así por haber sido considerados apóstoles, sino porque se creía de que ellos habían conocido y habían sido discípulos de los apóstoles. Y por esta razón se les llamó o se les dio el nombre de padres apostólicos. Después vienen los padres apologistas, que son los líderes de la iglesia que defendieron la fe contra el principal conflicto que la iglesia enfrenta, que es la herejía. Y posteriormente el resto de los padres de la iglesia, que fueron los que se encaminaron a guiar y enseñar lo que el Señor Jesucristo ordenó y la doctrina de los apóstoles, de aquellos que Jesucristo comisionó. El caso es que aquí se le llama así a Jesús porque fue enviado por Dios, en este caso el Padre, Juan 13:16, como su palabra definitiva a los hombres, Hebreo 1:2. Así encontramos que el autor está más interesado en la obra de Jesús como sumo sacerdote que como maestro. Los capítulos 4 y 5 de Hebreo van preparando la exposición acerca del sacerdocio de Jesús, que va a continuación. En el 4:14 llama a Jesús el sumo sacerdote grande o el gran sumo sacerdote. Es el único lugar en la epístola que Jesús es designado de esta forma, pues normalmente se le menciona como sumo sacerdote o simplemente se le llama sacerdote. Ahora, el tema del sumo sacerdocio en Jesús era difícil de tratar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? El mayor conflicto para decir que Jesucristo era sumo sacerdote está en que todos los judíos sabían que desde que Israel se instauró como pueblo tras la salida de Egipto en el desierto, Moisés instauró el sacerdocio únicamente en la tribu de Leví. Si usted no era un descendiente de Leví, usted no podía aspirar a ser sumo sacerdote. Además, el sacerdocio fue una organización jerárquica, pero que se iba recibiendo por herencia. Recuerden que la familia de Aarón fue la primera, y de ahí los descendientes de Aarón. Y comienza toda esta trayectoria del sumo sacerdocio que proviene del levitismo. ¿Y en dónde está el conflicto? En que Jesús no desciende de Leví. ¿De qué tribu desciende Jesús? Desciende de la tribu de Judá, la tribu real. De ahí toda la profecía mesiánica que se desarrolla en principios con David. Cuando el Señor le promete a David que va a haber un descendiente suyo, siempre
Y sabemos que en el 586 fue el último, pero que en Jesucristo, en este caso en el Mesías, es donde se va a cumplir esta profecía. Entonces, el gran dilema que presenta el autor a los hebreos es demostrar que Jesucristo, sin descender de la tribu de Leví, que es la tribu que los judíos saben que es la que tiene el sumo sacerdocio instaurado, pueda dársele el título de sumo sacerdote. A partir del capítulo 6 se presenta la base de toda la epístola. Y aquí es donde viene la tesis del autor. El sacerdocio de Jesús no desciende del levitismo, porque el sacerdocio del Señor es real y va más allá. Está constituido con Melquisedec. ¿Cuáles son los puntos que presenta la epístola a los hebreos para defender esta tesis? Primero, esta afirmación sirve para demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Al usar este término. Segundo, se toma en cuenta la etimología del nombre de Melquisedec. Sabemos que el vocablo hebreo Melech se traduce literalmente rey, y el vocablo hebreo Sadek es misericordia. Por lo que el nombre de Melquisedec es un nombre hebreo compuesto, Melech, rey, y Sadek, misericordia, que literalmente significa rey de misericordia o rey de justicia. Además, era rey de Salem. Ahí está el vocablo Shalom. Shalom. Era rey de Salem, era el rey de paz. Palabra hebrea que significa literalmente paz. Entonces, Melquisedec es presentado en el Antiguo Testamento. Ahí vemos un prototipo del Cristo que vendría. El rey de paz, el rey de misericordia, el rey de justicia. Por lo que el título de rey de paz lleva a considerar a Melquisedec como prototipo de Jesús el Mesías. Y las bendiciones mesiánicas incluyen la paz y la justicia, según dice el profeta Isaías en el capítulo 9, 5 y 6, en el capítulo 32 del 1 al 17. Dos profecías mesiánicas que se cumplen en Jesús. Tercero, Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo ni principio de días ni fin de vida, según dice Hebreos 7:3. Por lo que el autor expone un himno sobre Melquisedec. Como el Antiguo Testamento no habla de los antepasados ni del nacimiento o la muerte de Melquisedec, el himno concluye que es eterno. No en el sentido literal, pero sí en el sentido de la eternidad. Por lo que, al presentar a Melquisedec sin genealogía, contrasta y se contrapone a los sacerdotes levíticos. La epístola atribuye al Hijo de Dios el sacerdocio que recibió en su exaltación después de la muerte en la cruz, en el capítulo 5, 6 al 10. Por lo que la comparación entre Jesús y Melquisedec se funda principalmente en la eternidad de los respectivos sacerdocios, que en el caso de Melquisedec se establece mediante un recurso de la exégesis rabínica que el autor utiliza, pues sabe muy bien que no existe ningún sacerdote que permanezca para siempre, solamente Jesucristo. Es el único que permanece para siempre. Ahora,
antes de pasar a Santiago, quiero decirle que quizás otro elemento por lo cual el autor escoge y compara la figura de Jesús y Melquisedec está dado en que Melquisedec, ese Melquisedec que llegó donde estaba Abraham, era sacerdote, pero también era rey. Otro fenómeno que en Israel no se va a ver mucho, o no se va a ver, porque eran dos instituciones completamente distintas. Pero Melquisedec era sacerdote y rey. Y recuerde que Hebreos nos presenta a Jesús con el triple ministerio. Jesucristo es rey porque vino e instauró su reino en nosotros. Jesucristo es sacerdote porque dio su vida en sacrificio por la humanidad. Y Jesucristo es profeta porque vino y habló y enseñó la palabra del Señor y la puso en nuestros corazones. Este triple ministerio de Jesús, rey, sacerdote y profeta, solamente lo vamos a ver en dos personajes más del Antiguo Testamento: Samuel y Moisés. Vamos a la epístola de Santiago. Santiago. Respecto al autor de la epístola, tomando como base el empleo del título siervo, lleva a pensar que se trata de un responsable de la iglesia de renombre, de autoridad, que en este caso se trata de Santiago. ¿Pero qué es Santiago? El hijo de Alfeo, de sobrenombre Jacobo, el seguidor de Jesús, el de los 12. Bueno, la tradición de la iglesia apunta no a ese Santiago, sino que por lo que dice Judas en su epístola, se trata de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y de José, jefe de la iglesia de Jerusalén, según habla Hechos 12:17, Hechos 15:13. Bueno, ahí tienen todas las citas bíblicas para no mencionarla. Así que el autor de esta epístola se trata de Santiago, el hermano del Señor. Quiero decirle que a los hermanos del Señor que se convirtieron después de la resurrección de Jesús, también se les incluyó y se les conocía o se les reconocían en la iglesia como miembros de los 12. Se le dio este estatus a este grupo. Respecto a esta epístola, algunos alegan que la misma más bien parece un sermón o instrucción puesto por escrito. Sin embargo, al analizarla y ver la preocupación del autor porque la fe de los destinatarios no sea meramente teórica o abstracta, sino que se realice en la acción y en cada aspecto de la vida, se puede apreciar las razones por las cuales se incluye en el género epistolar. Y aquí tenemos el centro, la base de la epístola de Santiago, el mensaje central: la fe práctica, la necesidad de que la iglesia desarrolle una fe práctica. Desde que la epístola comienza, se ve la importancia de mostrar una fe práctica, es decir, respaldada por obras. Así arranca con el capítulo 1, versículo 22. El llamado es a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y aquí encontramos el resumen de toda la epístola. Ahora, cuando nosotros analizamos las palabras del apóstol Santiago en esta epístola, viene en correspondencia a lo mismo que expuso Pablo en Romanos 2:13
y sobre todo y especialmente con las palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 24 al 27. El Señor dice, si alguno oye mi palabra y no la pone por obra, ¿a qué es semejante? Es decir, ¿de qué le sirve? Esta sección es el núcleo esencial de la carta que se asienta sobre las bases prácticas, es decir, que no solamente nos dejemos llevar por algo teórico, sino más bien llevarlo a la práctica. Sin embargo, la aparente contradicción de lo que Santiago dice en esta epístola con la doctrina paulina de la justificación por la fe ha hecho que se le atribuya a esta sección una importancia exagerada. Precisamente, el primero en caer en este error fue Martín Lutero. Al analizar la epístola de Santiago y ver el énfasis que se hace en la necesidad de presentar obras, la arrancó literalmente, tomó su Biblia, buscó a Santiago, arrancó a Santiago de su Biblia y la llamó epístola de paz. Es verdad que fue una exageración de Lutero, pero entendamos el contexto de Lutero. Lutero acaba de confrontar a la Iglesia Católica Romana, cuya iglesia se basa literalmente en la salvación por obra. Es decir, dentro de la doctrina católica romana, la salvación por obra es esencial. De ahí ustedes ven entonces toda esta mano de cosas, pagando promesas, las flagelaciones, las penitencias y toda una serie de cosas que está instituido dentro del dogma de la Iglesia Católica Romana, que nosotros los evangélicos no lo creemos, porque nosotros creemos que la salvación es por fe, la sola fe, que es lo que enseñaba Lutero. Lutero está en medio de esa gran lucha cuando se topa con la epístola de Santiago, donde Santiago recalca tanto en la necesidad de buenas obras, pues ahí mismo Lutero tomó y arrancó esta epístola de su Biblia. ¿Dónde está el error de Lutero? Podemos pasar a la otra diapositiva. El error de Lutero está en no percibir que la postura de Santiago no es contraria a la de Pablo respecto a la salvación. Santiago no está diciendo que la salvación sea por obra. Yo no lo he leído, no me lo encuentro en su epístola, y quiero decirle que es una de las epístolas centrales de la Biblia. Santiago no está enseñando que la salvación sea por obra, más bien está llamando a la iglesia que una vez que ha alcanzado la salvación, mantenga una vida que lo demuestre en la práctica. Ese es el tema de Santiago. Está bien, tú dices que eres cristiano, tú dices que fuiste salvo, demuéstramelo. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Con un testimonio que sin necesidad de que tú tengas que abrir tu boca para decir soy cristiano, el mundo pueda percibir en ti ese cristiano, ese hombre o esa mujer de Dios que profesa ser. Este es el tema central de la epístola de Santiago. A tal punto que Santiago pregunta, ¿de qué sirve decir que tienes fe si no tienes obra? 2:14. Y esta pregunta implica una respuesta. Porque Santiago no supone, no entiende, no cree que pueda existir una verdadera fe separada de las obras de arrepentimiento.
A juzgar por este pasaje y por el 1, 3 al 6, 2, 1 al 5, 5, 15, Santiago entiende por fe la libre aceptación de la divina revelación salvífica de Jesucristo. Y por obra se entiende el obediente cumplimiento de la divina voluntad revelada en cada aspecto de la vida, como lo ilustra las numerosas exhortaciones prácticas del epístola. Cuando usted está leyendo Santiago, Santiago le dice, bueno, vamos a ver, hermano. Santiago le dice, vamos a ver, hermano. Imagínese usted que a la congregación llega un rico y nosotros le decimos, venga, siéntate aquí delante. Viene un pobre, un mendigo, y lo tenemos allá tirado en el fondo y ni lo miramos. Y Santiago dice, ¿dónde está entonces la fe? ¿Cómo podemos decirle a una persona así, ve, si no le damos abrigo, si no le damos comida, ¿de dónde se va a abrigar? Si nosotros percatamos el mensaje de Santiago, es un mensaje práctico. Está llamando a la iglesia de salir de la mera teoría, para concentrarse en ese mensaje práctico. Santiago lo que le está llamando a la iglesia en cualquier tiempo es decirnos, ministros, pastores, hermanos, líderes de la iglesia, no podemos resolverlo todo con decirle al hermano, voy a orar por ti, cuando quizás tengo en mis manos la posibilidad de hacer algo, que la oración es importante y no le vamos a quitar el mérito. Es lo primero. Sí, vamos a orar, pero si Dios ha puesto en mis manos herramientas o recursos para poder ayudar al hermano, no voy a buscar entonces la oración como una evasiva de decir yo voy a orar por eso, sino yo voy a orar por eso, pero también es que están en mis manos para trabajar juntos en ese problema. Yo voy a orar por eso, pero también vamos a movernos en la influencia que tengo para ver cómo resolvemos ese problema. Es decir, más bien Santiago nos está llevando por ese canal. No es simplemente hablar de una fe teórica, sino de una fe que se deje ver a través de la práctica. Así que la pregunta que hace Santiago, ¿de qué sirve decir que tienes fe si no tienes obra? La respuesta es implícita, de nada. A juzgar por este pasaje, Santiago entiende por fe esto. Y es lo que nosotros como iglesia estamos llamados también a llevar. Al mencionar, podrá salvarle su fe, es decir, podrá salvarle del juicio una fe semejante así. Se explica la idea de la analogía que está llevando el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17. La fe sin obras, es decir, lo contrario a la fe que actúa a través del amor que habla Gálatas 5:6, está muerta. Por tanto, esa fe muerta es incapaz de salvarle para la vida eterna. Santiago no está oponiendo entre sí fe y obra, sino la fe muerta y la fe viva. La frase siguiente, muéstrame tu fe sin tus obras, es la réplica de Santiago al que objeta, desafiándole a que aporte prueba de su fe independientemente de sus obras. Su siguiente afirmación es que yo demostraré mi fe por mis obras. Así que, para concluir el punto este de Santiago, de la epístola de Santiago, Santiago no defiende la salvación por obra. Santiago es un defensor de una fe práctica. Y esta fe práctica solamente se puede alcanzar cuando está respaldada por un testimonio cristiano. Me convertí, acepté al Señor, pero no sé allá en Panamá, a lo mejor sí, aquí en Cuba, nosotros en las iglesias cantábamos mucho un cántico que decía, hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que decía,
ya no las digo más. Las cosas que veía, ya no las miro más, porque hubo un cambio cuando Cristo recibió. Ese coro que nosotros cantamos, ese cántico que nosotros cantábamos antes mucho aquí en las iglesias, o cantamos muchas veces en la iglesia, nos va a llevar a conocer bastante de cerca el mensaje de la epístola de Santiago. Soy salvo por la fe, pero esa fe que me salva, tengo que mostrarla y tengo que mostrar el cambio que Cristo hizo en mí. Y esto es posible hacerlo a través de lo que yo sea capaz de hacer para demostrar al mundo que Cristo hizo un cambio en mí. Vamos a Pedro. Epístolas de Pedro. La epístola o las epístolas se presenta escrita por Pedro, apóstol de Jesucristo, y el propio apóstol nos habla de la autoría, capítulo 1:1, un testigo de los sufrimientos del Mesías. Desde Eusebio se consideró obra de Pedro, pero algunas personas objetaron su autoría refiriéndose al lenguaje y un estilo literario muy bueno para hacer obra de un pescador galileo que era analfabeto. No lo digo yo, lo dice Lucas. Así que échenle la culpa a Lucas, eso de que Pedro era analfabeto, porque lo dijo Lucas. Cuando a Pedro lo tienen preso y a Juan, a Pedro lo tienen preso, los fariseos están discutiendo y se usa y se utiliza cuando dice, ¿y estos hombres de dónde han alcanzado esa sabiduría? ¿Y él de dónde? Si él es, y se usa la palabra griega idiotes. Si él es un idiotes, es decir, del vulgo. Idiotes quiere decir literalmente un analfabeto. Lo que los fariseos están diciendo, ¿de dónde él tiene esa sabiduría si es un analfabeto? Eso lo dice Lucas cuando tienen a Pedro, al principio de Hechos, cuando tienen a Pedro preso. Entonces la gente, la crítica dice, bueno, ¿cómo un hombre sin letra, un pescador galileo, pudo haber escrito una epístola usando un griego bueno, tan bueno, una buena gramática? Y entonces comenzaron a objetar si Pedro podía haber sido o no. Pero Papías de Hierápolis, siglo II, advirtió que Pedro se sirvió de Marcos como intérprete. Y esta es la razón por la cual la epístola o las epístolas se pusieran escribir haciendo uso de un griego tan excelente. Y en el caso de Juan Marcos, por todo lo que vimos ayer, parece que era una persona de posición, una familia de posición. Y además, el hecho de tener los dos nombres, Juan, el nombre semita, y Marco, el nombre latino, de haber sido un judío helenista, de una buena preparación y de un buen conocimiento de la gramática griega. Juan Marco estuvo preso con Pedro. Recuerden que Pedro es la fuente fundamental de Juan Marco a la hora de escribir el Evangelio. Y por todo esto, podemos entender lo que dice Papías, que Marcos le pudo haber servido de intérprete y de escriba a Pedro para escribir estas epístolas. La epístola va dirigida a los elegidos que habitan en la diáspora del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A qué diáspora se refiere? No es a la diáspora de los judíos, sino que se refiere figuradamente a los cristianos gentiles que están como el nuevo pueblo de Dios, capítulo 2, versículo 10 de Primera de Pedro, y que están expandidos por todas estas regiones. Ahora, ¿cuál es el tema central de las epístolas de Pedro? Es de suma importancia el tema central que Pedro trata en sus epístolas. Porque en la actualidad para muchos cristianos el bautismo en agua es únicamente un rito para el perdón de pecados. Pero el bautismo en agua, según defiende aquí el apóstol Pedro, está más bien ligado a la regeneración.
Y la regeneración se vincula con la resurrección del Señor, de lo cual se nutre la doctrina de la justificación por la fe. Por lo que el bautismo en agua viene a ser el símbolo de que hemos sido justificados por la fe y hemos vuelto a nacer. El nuevo nacimiento. De eso que Jesús le habló a Nicodemo, un principal maestro judío, y que Nicodemo se hizo el sonso. Bueno, maestro, ¿y cómo yo voy siendo un hombre ya viejo a entrar de nuevo? Cuando Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y Nicodemo, haciéndose el sonso, le dice, y bueno, ¿y cómo yo siendo un viejo voy a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús ahí utiliza un recurso que se los di ayer en el documento que les mandé por escrito. Le mandé al hermano Roy para que se lo haga llegar de las clases un poco más ampliadas. Si les pongo todos estos, el uso de todos estos recursos literarios que Jesús tiene. Y uno de ellos es la ironía. Y en ese diálogo Jesús hace uso un momento de la ironía y le dice, ¿cómo tú siendo maestro en Israel no sabes estas cosas? Es decir, en otras palabras, Jesús le está diciendo, no te me hagas el sueco, Nicodemo. Tú sabes de lo que yo estoy hablando, porque ustedes bautizan también. Y ustedes saben lo que significa el bautismo. Es decir, es un símbolo de regeneración. Hemos sido regenerados porque hemos nacido en Cristo. ¿Cómo presenta Pedro el tema del bautismo en la epístola? El cristiano es regenerado a una nueva vida en el bautismo a través de la misma resurrección de Jesús. Por lo que el bautismo no se considera simplemente como un rito de iniciación en la comunidad cristiana, sino como una fuente que proporciona al creyente el poder vivificador de Cristo glorificado. Pero se subraya también los aspectos corporativos de esta regeneración. Pues a través del bautismo, los hombres pasan a formar parte del pueblo de Dios, la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa, que son los temas básicos de las epístolas de Pedro. Mire, cuando nosotros vamos al bautismo, el bautismo tiene dos partes. La primera parte cuando somos sumergidos, que es que morimos con Cristo. Y la segunda parte es cuando salimos del agua, que es que resucitamos con Él. Y como les decía ya en la clase anterior, justificación es superior a perdón. Y regeneración es la base de la justificación. Por lo que el bautismo es un símbolo de haber sido regenerado, es decir, justificado y ser parte de la iglesia de Jesús. Aquí tenemos la base, punto central que trata Pedro en sus epístolas. Vamos a seguir avanzando. Perdone que tengamos que ir tan rápido, pero el reloj se nos pone ahora como nuestro enemigo. Vamos entonces a Juan, a las epístolas de Juan. ¿Quién es el autor de las epístolas de Juan? La tradición de la iglesia antigua atribuye la autoría de las epístolas al apóstol Juan, hijo de Zebedeo. El testimonio más antiguo al respecto es el mismo que el que del referente al evangelio. De importante valor el testimonio de Dionisio de Alejandría, que identifica al autor del evangelio de Juan y de primera de Juan. Y luego más adelante se sigue hablando de las otras dos epístolas. Pues cuando analizamos las tres epístolas, da la idea de que se escribieron al mismo tiempo, es decir, en un tiempo muy cercano. Parece que segunda y tercera de Juan fueron enviadas a diferentes iglesias
que probablemente estarían también incluidas entre las destinatarias de Primera de Juan. Y posiblemente estas iglesias estaban distribuidas en la región de Éfeso. El tema de las epístolas, sobre todo la primera, que es la que más abiertamente trata el asunto, nos lleva a la confrontación de un gran problema que comienza a verse en la iglesia a finales del siglo I, y es la influencia de los gnósticos, es decir, del gnosticismo y del docetismo dentro de la fe cristiana. Y esto sí vendría a ser un problema mayúsculo para el buen desarrollo de la iglesia. Porque cuando la iglesia comenzó, mediados del siglo, después del año 30, que ya la iglesia se establece, entre este periodo del mediados del siglo I, todo el conflicto que había en la iglesia era referente a lo que ya habíamos visto ahorita con las cartas de Pablo. Era este conflicto entre el judaísmo y los gentiles respecto a la ley de Moisés, respecto a estos puntos de confrontación. Pero ahora, finales del siglo II, comienza a expandirse dentro de la iglesia de forma muy asolapada y a aclimatarse con la doctrina del evangelio un pensamiento que cuando tomó fuerza causó gran estrago en la vida de la iglesia, que es el gnosticismo. La presentación y denuncia a las doctrinas heréticas, a lo que Juan lo presenta como el anticristo en la iglesia, es básico en la defensa que se hace en esta epístola en favor de mantener una doctrina pura en la iglesia. ¿Dónde está el problema? ¿Qué enseñaban los gnósticos? ¿Qué enseñaban los cristianos gnósticos? ¿Qué enseñaban los gnósticos que fueron muy influyentes en la iglesia y afectaron el pensamiento de muchos de los padres de la iglesia en un tiempo? ¿Y en qué consiste el docetismo? Bueno, el gnosticismo es una corriente. Voy a comenzar primero diciendo lo que es una corriente. De ahí la palabra gnosticismo o gnóstico proviene del vocablo griego gnosis, que literalmente es conocimiento. Una corriente que se basa en los intentos de pasar de la fe al conocimiento. Enseñaba un sistema dualista. Cuando ustedes escuchen hablar del dualismo, es esa tendencia a separar lo material de lo espiritual, de presentar lo material como algo muy malo y lo espiritual únicamente como lo bueno. Tenían un sistema dualista en el cual enseñaban que Dios y el mundo son dos entes opuestos. Dios está separado de lo material, decían los gnósticos. Es trascendente. Lo material es entonces considerado anti-Dios. Para que usted tenga una idea de lo que enseñaba el gnosticismo, los gnósticos le llamaban al Dios del Antiguo Testamento el demiurgo. Ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios de la iglesia, al que ellos le llamaban el Dios verdadero o bueno, porque ellos decían que no podían concebir de que Dios hubiese creado un mundo material, porque todo lo que fuera materia era malo y todo lo material era contrario a Dios. Por lo tanto, ellos se oponían a esta idea. Así los gnósticos enseñaban que todo lo que fuera el cuerpo era malo
y que solo en el ser humano era bueno el alma, el espíritu. Y aún más, como el cuerpo es malo, los gnósticos creían que el cuerpo había que hundirlo en el pecado. Porque entre más usted hundía al cuerpo en el pecado, como algo material y pecaminoso de por sí, más el espíritu se liberaba y se elevaba. Tenían este consecutivo de que peca, 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 porque entre más peca, más hundes el cuerpo y más eleva el espíritu. A la que el apóstol Pablo le tiene que salir al paso y decir: pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Como nosotros que hemos muerto al pecado, vamos a vivir en él. Allí tenemos, y debemos saber, con esta posición de los gnósticos, podemos entender que ellos negaban la humanidad de Jesús y decían que Jesús no pudo haber venido en carne, porque Dios nunca se hubiese relacionado con un cuerpo material. Ahora, si los gnósticos eran exagerados, el docetismo es mucho más. El docetismo parte de la enseñanza de negar la humanidad de Jesús. Los docetistas decían que lo que los discípulos vieron era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. En general, el docetismo, que nace del gnosticismo, se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. Es decir, Jesucristo no sufrió en la cruz, porque lo que estaba allí en la cruz no era un ser humano, sino un fantasma. Es lo que decían los docetistas. Ellos decían que la forma humana de Jesús fue una mera ilusión y que el Jesús que los discípulos vieron era un fantasma. De ahí el término docetista, que se traduce del vocablo griego dókesis y literalmente significa aparición o fantasma. Es lo que quiere decir la palabra dókesis en griego, del que se traduce la palabra docetista o docetismo. Literalmente significa una aparición o un fantasma. Ante esta situación podemos entender cómo el apóstol Juan en su epístola primera ataca estas dos líneas de pensamiento que están creando gran confusión en la iglesia. Juan comienza exponiendo el tema sobre Cristo y el anticristo en el capítulo 2, en el cual denuncia explícitamente a los falsos maestros que están tratando de confundir a la iglesia con sus herejías. Juan confiesa que Jesucristo ha venido en carne, capítulo 4. Aquí vemos la confrontación directa de la epístola de Juan o de Juan al docetismo. El apóstol hace ver la necesidad de mantener la realidad de la encarnación como afirmación central del cristianismo, pues de otro modo no podíamos considerar a Cristo como nuestro Salvador, como dice Juan 1:14, en el propio Evangelio lo dice en el 6:51. Negar la encarnación de Cristo sería negar la doctrina de la expiación. Si Cristo no vino en carne, no habría posibilidad de salvación, porque somos salvos porque Cristo expió nuestros pecados al dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, por su sacrificio nos ha salvado. Y al negar estos grupos la encarnación, estarían negando el sacrificio de Cristo. Los problemas que se enfrentan en Primera de Juan
tienen algunos puntos en común con la mayor parte de las herejías antes mencionadas. Por lo que las epístolas de Juan confrontan dos problemas muy parecidos al Concilio de Jerusalén. Vuelvo a retomarlo. No para esto, sino sencillamente que en el concilio se confrontaron dos problemas. Uno primero y luego se confrontó el otro. Bueno, Juan confronta aquí en las epístolas dos problemas. Hay un problema de orden cristológico y hay un problema moral. Los problemas cristológicos se desprenden de una negociación, de una negación de que Jesús fuera el Cristo, negando una relación directa entre el Padre y su Hijo, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 22. También una negación de que Jesucristo hubiese venido en carne, capítulo 4, versículo 2. La primera lleva a una disolución de Cristo que ponía en tela de juicio la realidad de la redención. Y allí Juan lo confronta abriendo una defensa directamente contra estas dos corrientes, docetistas y gnosticistas, que están perjudicando a la iglesia. Ahora, el segundo problema que enfrenta la epístola es un problema de corte moral que combate Primera de Juan y no tiene necesariamente una conexión con los problemas cristológicos. La pretensión de tener comunión con Dios, desmentida luego por la conducta moral del individuo, capítulo 1, 6, 2, 4 al 9. Esto no tiene nada de esotérico. Negar la posibilidad o el derecho real del pecado en el cristiano, capítulo 1, versículo 8 al 10, apunta a una teoría religiosa que pudo tener su origen en el gnosticismo. Aquí está la confrontación. Los gnósticos eran los que enseñaban que usted debía pecar para que su espíritu se liberara de ese cuerpo malo. Juan le sale al paso a esta conducta y le dice no. Pero si alguno pecó, tenemos abogado, pero les escribo esto, mis hijos, para que no pequen. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Pero primeramente Juan dice, les escribo esto para que no pequen. Algo similar enfrentó Pablo en alguna de sus cartas por la presencia de falsas doctrinas que afligían a las iglesias a las que él le escribió. Vamos a la epístola de Judas. El autor de esta breve epístola de un solo capítulo, presentado como Judas, siervo de Jesús, hermano de Santiago, puesto que este Santiago es probablemente el hermano del Señor, el autor de la epístola de Santiago, es muy verosímil de que también Judas sea uno de los hermanos del Señor, que Marcos 6:3 habla de él. Respecto a la fecha y lugar de composición, podemos decir que por la forma en que se refiere a los apóstoles como perteneciente al pasado, cuando habla de los apóstoles, habla de los apóstoles que vivieron en el pasado. Lleva a fijar una fecha relativamente tardía, quizás finales del siglo I, como la fecha de composición de esta epístola. El lugar de composición es desconocido. Teniendo en cuenta el trasfondo judeo-cristiano de los hermanos del Señor, es probable que se haya escrito en Palestina o Siria. ¿Cuál es el tema central de esta pequeña epístola? La epístola hace un llamado de urgencia para contrarrestar un peligro repentino que acosa a ciertas comunidades cristianas. Fíjense que Judas comienza diciendo, hermanos, yo le iba a escribir de nuestra común salvación,
Ese era el tema que yo le quería tratar. Pero me he enterado que han entrado hombres malos, perversos, y dice que han entrado solapadamente. Ahí están los gnósticos. Ahí están los gnósticos. Hombres impíos e inmorales que se han introducido en la iglesia y están causando daño a la misma fe con su doctrina perversa y su conducta malvada. Ahí están los gnósticos, ahí está la corriente docetista. Ahora, cuando nosotros analizamos la epístola de Judas, por las alusiones y citas del Antiguo Testamento que hace, y por ser la única que utiliza libros apócrifos, como el libro de Enoc y la Asunción de Moisés, hace pensar que los lectores judeocristianos sean los destinatarios de este epístola. Pero el tipo de infidelidad que toca Judas, que ataca en la epístola, parece aludir a un entorno pagano donde se está desarrollando. Es decir, la iglesia que está en medio de un lugar, posiblemente en alguna de las provincias romanas, donde hay un entorno pagano que está afectando a la iglesia y tratando de entrar en la iglesia prácticas que van en contra de la fe. Judas, sin embargo, cita a Enoc, un libro apócrifo, llamándolo profecía. Así que Judas nos pone al tanto de la estima en que era tenido este libro en la iglesia primitiva. Sin embargo, el hecho de que Judas citara el libro de Enoc dio motivo, según San Jerónimo, a que algunos excluyeran esta epístola del canon. Quiero decirle que fue una de las últimas epístolas, junto con Apocalipsis, que entraron en el canon. Hubo mucha discusión con estos libros, pero finalmente la iglesia, por voluntad de Dios, decidió darle carácter canónico y por eso hoy forma parte del canon del Nuevo Testamento. Vamos al último tema de la clase, que es el Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, según algunos, el criterio de algunas personas, se habla que es el libro más oscuro de todo el Nuevo Testamento. Hay gente, yo he conocido, hermanos, gente en la iglesia que hasta tienen miedo de leer el Apocalipsis. Sin embargo, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia. Encontramos tres géneros literarios en este libro: apocalíptico, profético y epistolar. El autor del libro, en el capítulo 1 al 3, establece un nexo entre el Apocalipsis y la tradición apocalíptica que dio inicio en el periodo post-exílico. A partir del año 300 en adelante fue cuando antes de Cristo, fue cuando la apocalíptica tomó gran auge. El conjunto del libro confirma plenamente lo que se anuncia en el título por el uso de los símbolos, cosa que es muy propia en la apocalíptica, que es apreciado por los autores apocalípticos. Léase usted el libro de Ezequiel, léase el libro de Daniel, léase el libro de Zacarías, y va a ver todo el contenido apocalíptico que tienen estos tres libros en el Antiguo Testamento. Cómo utilizan los símbolos y los mezclan para dar un mensaje. El conjunto del libro confirma plenamente lo que se anuncia en el título. Pero también debemos conocer que la apocalíptica se revela como heredera del profetismo. Es decir, la apocalíptica tiene sus raíces en la profecía, en un intento de desarrollar y añadir precisión al empleo de los símbolos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, la mayor parte de los símbolos del Apocalipsis está tomada en la tradición profética.
Por ejemplo, una mujer en Apocalipsis puede representar un pueblo, ahí lo tenemos en 12:1, o una ciudad en el capítulo 17, versículo 1. Los cuernos indican poder, en especial el poder dinástico. Por eso es que la bestia tiene 10 cuernos. Si la bestia representa al imperio romano, los cuernos son los emperadores. Los ojos simbolizan conocimiento, las alas, movilidad. En las trompetas se escucha una voz sobrenatural. Siempre que existe una trompeta, no es la voz de un hombre, es la voz de Dios. Una espada aguda alude a la palabra de Dios que juzga y castiga. Las vestiduras blancas simbolizan o significan el mundo glorioso. Las palmas son signo de triunfo, mientras que las coronas lo son de dominio y realeza. El mar es un elemento dañino, fuerte, de inseguridad y muerte. El color blanco indica el gozo de la salvación. El púrpura indica lujo y magnificencia. El negro simboliza la muerte. Los números adquieren una gran importancia simbólica. El 7 se usa 54 veces, significa plenitud, perfección. El 12 se usa 23 veces y siempre que se utiliza va a recordar las 12 tribus de Israel. Y cuando aparece el número 24, entonces son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, y simboliza a la iglesia de Jesucristo, que es el nuevo Israel y que une al antiguo y al nuevo Israel en el único pueblo de Dios, que es la iglesia. Siempre que usted lea y vea el 24, se está refiriendo a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Por eso es que la ciudad nueva que se representa ya en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén, tiene 12 columnas y 12 puertas. En unas están los 12 nombres de las 12 tribus y en el otro los 12 nombres de los 12 apóstoles. Quiere decir que es el único pueblo de Dios, está conformado por judíos y por la iglesia, por gentiles, y es la iglesia de Jesucristo. Además, el 4 aparece 16 veces, simboliza la universalidad del mundo visible. Recuerde que cuando se escribió el Apocalipsis, todavía se tenía la concepción de que la tierra era plana y son los 4 puntos cardinales. Por eso es que el 4 simboliza la universalidad del mundo visible, la plenitud del mundo. También son dignos de mencionar el 3, que aparece 3 veces, también símbolo de poder, el 10, el 1000, el 10 que aparece 10 veces, el 1000 que aparece 6 veces, solamente en el capítulo 20, y muchas veces con múltiplo. Por ejemplo, cuando se habla de los 144,000, tiene una simbología muy fácil. Es 144,000 es el número que simboliza a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque 144,000 es el múltiplo de 12. Las 12 tribus de Israel, multiplicándola por los 12 discípulos, los 12 apóstoles, 12 por 12 es 144. En la numerología romana, el máximo número es el 1000, que se representa con la letra M. Ya después usted tiene que ir combinando todas esas letras, el 1, el 5, que es una V, el 10, que es una X, el 50, que es una L, el 100, que es una C, el 500, que es una D, y el 1000, que es una M. Usted tiene que ir combinando esos números para dar los otros números, pero la numerología romana llega hasta el 1000. En el pensamiento en que vivió Juan, finales del siglo I, el 1000 era el último número, lo máximo, no había otro más allá. Entonces, 12 por 12 es 144 por 1000, que es lo máximo, te da 144,000. Y el 144,000 no es más que la multiplicidad de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. La iglesia está formada tanto por judíos como por gentiles. Está formado tanto por el pueblo de Israel antiguo como el nuevo Israel. Se funden en un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que Apocalipsis utiliza el múltiplo de 1000,
para hablar de la universalidad de la iglesia. No es un número cerrado, es un número que te está diciendo que la iglesia no tiene frontera ni de raza ni de idioma. Está formada por judíos y está formada por gentiles. Todos en un solo cuerpo y en una sola fe en Jesucristo. La revelación solo es posible gracias a la intervención del Espíritu que arrebata a Juan, capítulo 1, versículo 10, 4, 2, a quien todo es comunicado por medio de visiones. 54 visiones aparece en el libro de Apocalipsis. Además, siempre debe intervenir un ángel. 67 veces interviene un ángel en Apocalipsis y proporciona explicaciones al vidente, el cual es llevado en ocasiones al desierto. Ahí tenemos la idea veterotestamentaria del desierto como ese lugar de encuentro, o a la cumbre de una montaña, que en la simbología hebrea del Antiguo Testamento, la montaña simboliza la presencia de Dios. Juan se presenta incluido en un mundo que sufre persecución por causa de su fe. Capítulo 1, versículo 9. Busca fortalecer a sus hermanos manifestándole el sentido de la opresión que padece y el glorioso objetivo de su dolor. A primera vista parece tratarse de una lucha entre el Imperio Romano y la Iglesia, pero no. En realidad la guerra es entre Dios y Satán, el enemigo de la Iglesia. Por lo que no puede existir duda alguna sobre el resultado final de esa batalla. Con la victoria final de Cristo sobre Satán y sus seguidores, se inaugura la Jerusalén celestial, un mundo completamente nuevo, creado por Dios, donde todos los fieles cristianos serán ciudadanos de esta nueva Jerusalén. Para terminar, y perdone que me estoy tomando unos minuticos más, pero para terminar, el Apocalipsis contiene numerosas alusiones al Antiguo Testamento, como casi todos los libros del Nuevo Testamento. Pero el Apocalipsis es uno de los que más alude al Antiguo Testamento. De los 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, 278 contienen al menos una referencia al Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento que más han influido en el Apocalipsis son los proféticos, principalmente Daniel, Ezequiel, Isaías y Zacarías. Si notamos, 3 de ellos responden al género apocalíptico del Antiguo Testamento. Y también Juan utiliza los Salmos y utiliza Éxodo. Para Juan, su misión es semejante al de los antiguos profetas, como lo dicen 10:11. Es llamado y recibe un mandato. 1:9 al 20. Escucha la palabra de Dios. 1:2. Y se le manda a que la transmita a sus hermanos, por lo cual él describe a menudo su libro como una profecía, mientras que el título de Apocalipsis o Revelación se emplea una sola vez. También en el Apocalipsis es auténtico el género epistolar. El libro contiene las fórmulas habituales en las epístolas cristianas. Además, el mensaje que se le transmite a cada una de las 7 iglesias adopta la forma de una carta. Escribe al ángel de la iglesia tal. Una carta que se le envía al obispo de esa iglesia. El tono directo característico de la carta expresa claramente la comunión de espíritu que existe entre Juan y el círculo al que se dirige. Para finalizar, respecto al autor del libro, como bien se presenta en el saludo, se trata de Juan, se coloca entre los profetas, se le atribuye varios títulos como siervo de Dios, hermano y compañero de la tribulación del grupo a que se dirige. Su estancia en la isla de Patmos fue probablemente consecuencia de un destierro impuesto por las autoridades romanas, y lo único que no puso era que Juan era primo hermano de Jesús. Amén.